Amigos de Mundo R, bienvenidos. Bueno, ya estamos cercanos a final de año y siempre solemos hacer balances, más aún en el tema económico. El año 2021, un año también marcado por la pandemia, pero que muchos dicen pudiera tener el adelanto de lo que pudiera ser un año 2022, quizás un tanto mejor de lo que hemos vivido hasta ahora, sobre todo en Venezuela, donde ha atravesado transversalmente toda nuestra crisis económica el tema de la hiperinflación. Vamos a conversar en esta oportunidad con tres destacados economistas de distintas visiones y de distintas generaciones. Vamos a conversar con el profesor Pedro Palma. ¿Cómo está, Pedro? Lo saludamos. Placer, Isabel, placer y gracias por la invitación. También con Giorgio Cunto, joven economista, destacado también en su profesión. ¿Cómo estás, Giorgio? Saludos cordiales a ti y a toda la audiencia. Y se va a integrar en la conversación también el profesor Rafael Macguay. Bueno, comencemos, Pedro Palma, con el análisis de lo que ha sido el 2021 para luego poner y enfilarnos en el año 2022. Bueno, mira, el año 2021 fue un año todavía muy difícil de la economía venezolana, un año sin crecimiento económico. Posiblemente nuestros estimados es que el sector privado sí creció algo, pero marginalmente, y el sector público volvió nuevamente a contraer su Producto Interno Bruto. Eso sumado a la enorme contracción, a la caída libre que hemos tenido desde el año 2013 a esta parte, hace que esa caída acumulada entre el 2013 y el 2021 esté en el orden del 80%, es decir, estamos hoy produciendo solamente el 20% de lo que producíamos en el 2013, por lo tanto esa es una situación realmente crítica. Yo comparo esto con una V invertida, donde estamos en el vértice inferior de la V, ahí estamos, y si bien se puede esperar que en el año 2022 la economía ya comience a mostrar un crecimiento, aun cuando ese crecimiento sea un crecimiento que se pueda catalogar como de una tasa relativamente alta, como 6 o 7%, Comunicación. este Ajá. crecimiento va a ser muy marginal porque va a ser en comparación con un Producto Interno Bruto severamente castigado y por lo tanto van a necesitarse muchos años de crecimiento importante y sostenido para que podamos aspirar a acercarnos a los niveles que estábamos en el año 2013. Esa es la situación dramática que estamos viviendo, pero sin embargo en el año 2021 pues posiblemente dejamos de caer, muy probablemente tengamos un crecimiento cero ligeramente negativo, o aun cuando fuese ligeramente positivo sería completamente marginal, y también una inflación todavía muy alta, aunque no tan elevada y con tanto impacto como el del año 2018 y 2019, cuando se materializó con toda fuerza el proceso hiperinflacionario que hemos venido sufriendo desde fines de 2017 esta parte. Pero todavía hoy tenemos una inflación y que lo estamos calculando en torno al 900% entre Alto. diciembre del 2020 y diciembre de 2021. Esa es todavía una inflación altísima, una inflación realmente dramáticamente alta, aun cuando menos intensa que la que se vivió en años anteriores. Por lo tanto, el balance de este año es un balance no tan negativo como de los años previos, pero todavía un balance bastante negativo, un balance que castiga sobremanera a múltiples, a gran parte de la población. Sin embargo, sí ha habido un crecimiento en algunas actividades de la economía, algunas industrias como por ejemplo las de cuidado personal, algunas industrias de consumo masivo, algunas industrias en el área de informática han mostrado crecimientos importantes durante el presente año en comparación a los niveles del año anterior, pero eso ha sido de carácter marginal, de carácter no globalizado. Todavía estamos este año ha sido un año muy difícil, muy complejo, muy adverso, y por lo tanto estamos realmente en una situación bastante crítica. Giorgio, muchos apuntan a que este sería el último año de hiperinflación. ¿Tú compartes esa visión? Sí, en términos de cómo ha sido el desarrollo de los agregados o de las métricas de inflación en los últimos meses y años, esta lleva acelerándose
a un ritmo relativamente sostenido. Entonces, asumiendo de que no enfrentemos algún choque externo o monetario en el corto plazo, es muy probable que Venezuela salga técnicamente de su episodio hiperinflacionario en el primer trimestre del próximo año, ya sea por la métrica de Philip Kagan, de estar 12 meses por debajo del umbral del 50%, o por la métrica de Rogoff y Reinhardt, de estar bajo el umbral de 500% interanual. Habiendo dicho eso, la inflación en Venezuela sigue siendo entre las más altas del mundo por amplio margen, y aunque las acciones del Ejecutivo y el entorno dolarizado han podido ralentizarla, todavía sigue siendo muy alta bajo estándares internacionales. Venezuela experimenta en un mes mucho más de lo que nuestros vecinos en la región experimentan en un año, y eso que la mayoría de los países están enfrentando picos inflacionarios debido a presiones por interrupciones en cadenas de suministro y también desincronizaciones con la apertura económica. Incluso eso, Venezuela les gana por muchísimo. Entonces, la inflación en Venezuela parece estar entrando en un equilibrio en el que es crónicamente alto, aunque como dijo el doctor Palma, sin ser tan explosivo como fue en el 2018. Mm. Adicionalmente, aunque la inflación haya acelerado, el costo de vida seguirá siendo una preocupación de alta prioridad para tanto los hogares como las firmas, ya que incluso en una economía parcialmente dolarizada, pero con suficiente profundidad para decir que es una economía bimonetaria de facto de cara al futuro, todavía hay presiones internas y distorsiones que elevarán ese costo de vida en dólares. Entonces, Venezuela es un país en el cual el tema de los precios seguirá siendo importante en los próximos meses y también en los próximos años, no solamente por eh, las presiones que haya en el entorno externo, sino por las distorsiones que lleva acumulando desde hace bastante tiempo. Sí, se suma a la conversación el profesor Rafael Macuay. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo te ha ido? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, buenas tardes a nuestros compañeros de panel. Sí, estábamos haciendo, Rafael, un balance somero de lo que ha sido este año para luego pues entrar al año 2022. La conclusión es que este año pues hemos caído, no hemos caído tanto como veníamos cayendo, pero el tema de la hiperinflación está allí, aunque hay visiones de que, como decía yo Punto, que el año que viene pues salgamos de la hiperinflación, cosa que no quiere decir que salgamos de la inflación, que pareciera ser un signo que nos va a acompañar. Su apreciación al respecto, Rafael. Ok, bueno, fíjate, por una parte está ocurriendo ya un fenómeno en donde la caída importante y continua de la economía empieza a ralentizarse, incluso hay quienes piensan que podríamos tener algún pequeño crecimiento este año, el cierre del año. Yo pienso que vamos a estar en la vecindad de cero crecimiento, 1%. Y en cuanto a la hiperinflación, sí, efectivamente ya los precios crecen a una tasa mayor, pero de todas maneras es inmensamente grande. Mm, sí. Y eso, digamos, por una parte, salir de la hiperinflación significaría que dejen de crecer a un ritmo imposible de imaginar, de descifrar y de describir, y entonces estaría todavía el proceso de cómo reconstruir el país y generar una capacidad de compra en la población venezolana para que pueda empezar a moverse el motor de la economía. Pienso lo mismo, probablemente ya muchos observadores del fenómeno piensan que vamos a salir de la hiperinflación, pero eso lo que significa es que no vamos a crecer a una tasa interanual de 50%, intermensual de 50%, sino en algo menor. Pero mira, si un país cuando tiene una tasa anual de 5-8% de inflación está preocupado. Sí, Y si nuestro imagínese. futuro es tasas de ese Sí, tamaño, de 5-8% mensual, evidentemente seguimos teniendo un tremendo problema claro. en
en la base estructural de la economía venezolana que sería tiempo de abordarlo. Giorgio asomaba algo que yo creo que es neurálgico, ¿no? Y son estos sectores de crecimiento que se están viendo. Ahora, de cara ya situados en el 2022, llegamos al 2022, muchos hablan de, bueno, si nos vamos al gobierno, dice, bueno, Venezuela se está recuperando. Pero en paralelo uno encuentra también unas distorsiones muy grandes entre sectores de la población, los sectores más pobres, pues bueno, según la última encuesta en COVID, pues la situación es bastante crítica. ¿Qué tanto va a sentir la población, las grandes mayorías, una eventual recuperación económica, si es cierta o si partimos de la base de que esta es cierta, o tal vez no hay que ser tan optimista en este sentido? Me gustaría comenzar por el doctor Palma. Bueno, mira, yo creo que vamos a continuar en el año 2022, perdón, con una situación de una pobreza generalizada sumamente profunda. Como me decía la encuesta en COVID que tú mencionaste, más del 90% de la población está en situación de pobreza y más del 70% está en situación de pobreza extrema. Eso no se va a solventar en el año 2022 porque comencemos a crecer, ni remotamente se van a mantener unos niveles elevadísimos de pobreza y por lo tanto las posibilidades de que la población en su conjunto vean una sustancial mejora en el año 2022 yo creo que son muy poco ciertas. Lo que tenemos que tomar en consideración es que este crecimiento que se está viendo, esta mejora de actividad económica que se está viendo, es una mejora en cierto modo de burbuja, es una situación focalizada fundamentalmente en la ciudad de Caracas, en el interior. Cuando uno viaja, las personas que han ido al interior dicen, mira, en el interior se vive mucho más pobreza, situaciones mucho más adversas, y eso no va a cambiar en el año 2022. Por la razón que ya te mencioné, lo que hemos tenido después de una caída del 80% del Producto Interno Bruto en un lapso de 7 años, hace que incluso si comenzamos a crecer y si comenzamos a crecer con una tasa bastante elevada o considerada como muy elevada a nivel internacional, todavía esos crecimientos serían referidos a un nivel de producción tremendamente bajo en el que estamos actualmente y por lo tanto no puede aspirarse que aun cuando esas tasas de crecimiento se produzcan, ellos se traduzcan en una mejora sustancial en la condición o en la calidad de vida de la población en su conjunto. Sí. Giorgio, el año que viene, bueno, tú hablabas de ciertos sectores con crecimiento. ¿Es posible que esto se expanda a otros sectores? Y con relación pues, a lo que conversamos con el doctor Palma, que es las mayorías, las grandes mayorías, ¿comenzarían a sentir algún cambio? Todo depende de cuál es la definición que tengamos de recuperación. Si la economía vuelve a crecer por fuerza de su inercia, sí, ahí se encontrarían algunas mejoras en algunos nichos dolarizados de muy baja profundidad, que como mencionaba el doctor Palma, son el tipo de sectores que lamentablemente no pueden generar un gran arrastre en lo que se refiere en ganancias de productividad o en la generación de trabajos bien remunerados para el resto de la población. Ahora bien, si por recuperación consideramos lo que es regresar a el tamaño de la economía o los estándares de vida que se tenían en el 2013 antes de la crisis, eso es un trecho muy largo. Para ponerlo en perspectiva, por las cifras que da el profesor Palma, con lo que puede ser el crecimiento del próximo año, digamos entre 1, 4%, 6% en el mejor de los casos, igual tomaría unas cuantas, casi 4 décadas regresar a lo que es el Wow. tamaño de la economía. Estamos hablando de que Venezuela para recuperar 80% de pérdida en 8 años, tiene que crecer un acumulado de 400% a partir del nivel de 2021. Entonces estamos hablando de horizontes temporales que ya no son de años, sino de décadas o generaciones, sino hay una transformación cuántica en lo que es la capacidad productiva nacional y eso no se observa en el horizonte. Adicionalmente, esta recuperación o este dinamismo restringido que vemos en algunos sectores está basado principalmente en consumo y es muy desigual, en el sentido de que es uno que aunque puede permear a lo largo de varios sectores de la población,
no necesariamente implica que esto se traduzca en ganancias de calidad de vida sustanciales o permanentes. Sí, quizás el próximo año podamos ver mayores propensiones al consumo a lo largo de prácticamente todos los escalofones, al menos los que tienen capacidad del mismo, ya sea no solamente de las burbujas dolarizadas, sino también quizás el resto de la población. Pero eso no quiere decir de que Venezuela no estará en la cola de la región en términos de tamaño y de índices de desarrollo. La economía venezolana ahora es prácticamente el tamaño de la de Bolivia y en términos per cápita es más pequeña que la de Nicaragua. Entonces nos encontramos en una economía que sufrió una transformación estructural y pasó a ser mucho más pequeña, mucho más improductiva y mucho más pobre que en el pasado. Y eso no es algo que va a cambiar de la noche a la mañana solamente porque algunos sectores puntuales registren lo que es unas tasas de crecimiento positivas después de lo que fue la evaporación de 4/5 del tamaño económico. Entonces es una cuestión de ponerlo en la perspectiva usamos una metáfora bastante morbosa, pero creo que es ilustrativa, de un avión que, bueno, ya se estrelló, dejó de caer, pero se estrelló en una isla desierta y los sobrevivientes tienen que ver cómo se las arreglan a sabiendas de que ese avión probablemente no volverá a volar. Entonces, dependiendo de cómo se hagan tanto los acuerdos como se dinamicen los diferentes sectores, terminará siendo o el Señor de las Moscas, o Robinson Crusoe, o Náufrago. Mm. Pero es ponerlo en el O sentido de Lost. esa mejora tiene que colocarse en la idea de dónde se ocupa Venezuela y qué lugar está ocupando en la región y en el resto del mundo. Y ese es uno que está al final del pasillo y de último en la clase. Wow, qué terrible pues, lo que estás diciendo, pero qué necesario, porque además uno siente, profesor McQuay, y corríjame si no es así, me gustaría su ampliación, que si no hay inversión para reactivar todo este engranaje productivo, pues poco se va a hacer. Ahora, ¿de dónde viene esta inversión? ¿Del sector privado, de sectores extranjeros? Está el tema allí de la inseguridad jurídica. Sería el atractivo para que invirtieran en Venezuela y vinieran esos capitales que reactivaran la economía? Sí, bueno, digamos que ahí está la clave, ¿no? Eh, no va a haber un cambio en la situación de pobreza. Para tú comenzar a observar cambios en la situación de pobreza, tú tienes que generar, por ejemplo, una gran inversión en servicios públicos fundamentales para la población. Recuperación del sistema de salud, recuperación del sistema de transporte para dirigirse a los sitios de trabajo, etcétera. Y en segundo lugar, entonces ya ahí tienes un primer motor, que es la inversión pública. Pero un segundo motor, y que es más esencial en los procesos de desarrollo económico, la inversión privada. Y la gran pregunta tuya es cierta, porque para que nosotros veamos que se sale de una pobreza que ya algunos empiezan a calificar sin tapujos de estructurales, quiere decir, está allí para quedarse. Eso es lo que quiere decir una pobreza estructural. Es terrible porque nosotros podemos vivir momentos de que mejoramos los ingresos y luego desmejoramos, pero cuando empezamos a ver estudios sociológicos de fondo que empiezan a hablar de Venezuela como una pobreza estructural, quiere decir, no, es que ustedes van a ser y van a estar pobres mucho tiempo, se requieren grandes cambios y los cambios van a darse por la inversión. Pero la inversión tiene que estar dirigida a ciertos sectores también, tiene que ser una inversión productiva en términos económicos y de largo aliento, en términos de crecimiento económico y posteriormente de desarrollo. Y lo que vemos es que para eso requerimos un cambio de la visión de las políticas públicas y particularmente de la política económica. Por ejemplo, hace poco se habló de un tema que uno se puede quedar asombrado, de que ahora se está promoviendo la gran industria de la exportación de chatarra. O sea, chatarrear un país es agarrar y destruir, agarrar las cosas. Uno de los videos que vi fue como ya no se está usando el puerto de Guanta, como se quedaron ahí muchas cosas en Puerto La Cruz, bueno, se Terrible, están porque vendiendo eso como... es apaguen la luz, eso vamos a liquidarlo todo y Claro, apaguen la pero luz. eso es lo que está ocurriendo y eso viene, bueno, ya lo que ha seguido el tema, el gobierno ha venido sacando decretos tal y cual y fomenta lo que es una exportación de exacto, apaga la luz y promueve este sector como antes promovió los sectores extractivos
y no ha seriamente impulsado un cambio radical hacia una visión de mercado que permitiría progresivamente ir generando mejoras en la población. El segundo tema importante respecto a esto es que para que una población salga de la pobreza, esa población tiene que tener capacidad de generar sus propios ingresos. Y eso lo hace a través del trabajo. Tiene que haber oportunidades de trabajo, de insertarte en la vida laboral del país. Y ahí hay otra vez la necesidad de cambios institucionales de fondo. Por ejemplo, nosotros hemos vivido 2 décadas donde prácticamente la manera en que se le ha dado cierto poder de compra y por eso de consumo a las mayorías nacionales ha sido a través que si de bonos, que si de cestas CLAP, de cosas, supuestos subsidios al consumo, podría decirse, pero estructurados de una manera que no pueden perdurar en el tiempo, pero al mismo tiempo que solamente visualizan o se pueden visualizar en el mejor de los casos como una distribución de lo que hay, no de una generación de riqueza. Y la economía y el problema económico básico de un país es cómo con los recursos que tenemos generamos más riqueza. Los problemas de cómo se distribuye la riqueza son posteriores y por supuesto deben ser consistentes para que cada generación vaya haciendo esfuerzos por seguir contribuyendo al gran inventario de riqueza que tenga ese país y que se estimule la idea de que con el esfuerzo, el sacrificio y los riesgos que tú asumes como persona, que tú asumes en coordinación con otras personas en las empresas, llámelas como las llames, unidades de producción, empresas productivas, cooperativas, no importa el nombre que les quieres poner, termina retribuyendo el trabajo personal y ahí empiezan mejoras en las condiciones de vida. Sí. Entonces, Última ronda. Sí. Última definitivamente de la pobreza no vamos a salir, no vamos a ver, pero si logramos activar los mecanismos adecuados para que se comience a estimular la producción nacional, vamos rápidamente a utilizar la capacidad industrial que queda en el país, porque mucha se ha perdido, y veremos ahí un flujo de inversiones, y eso va a depender, como tú dices, de, entre otras cosas, la seguridad jurídica y la estabilidad política, es decir, reducir la incertidumbre en la que vivimos los venezolanos. La inseguridad jurídica y que me gustaría enfocarnos allí, porque dentro de la inseguridad jurídica o de la seguridad jurídica, porque bueno, para muchos va a ser seguridad, se está planteando como reto el año que viene en la Asamblea Nacional la posibilidad de reformar la ley de hidrocarburos para la entrada, quién diría hace algunos años, ¿no? Pero bueno, vemos cómo cambian las decisiones, muchos dirían que afortunadamente, la entrada de capital privado, capital incluso extranjero, al negocio petrolero. ¿Qué tanto puede ser atractivo nuestro negocio petrolero todavía? ¿Cuánto tiempo le queda? ¿Podemos montarnos todavía en ese tren si es que esta reforma se da? ¿Y eso cómo impactaría nuestra economía, profesor Palma? Y bueno, todos luego en esta ronda de preguntas. Mira, yo creo que el petróleo va a continuar siendo un sector importante, una actividad económica importante en el país por muchos años. Pero sin embargo, lo que yo no veo ya es que Venezuela continúe siendo o vuelva a ser un país, digamos, dependiente de la renta petrolera, un país rentista que vive de la renta petrolera. Eso, por lo menos en el corto y en el mediano plazo, eso está totalmente descartado. Puede ser, ojalá, que haya a través de mecanismos o de incentivos que se aprueben a través de la modificación de la ley de hidrocarburos o cualquier otro mecanismo, que haya algún incentivo para que vengan inversiones extranjeras a contribuir al desarrollo del sector petrolero. Esas inversiones serían absolutamente necesarias y fundamentales para avanzar en ese proceso de recuperación de la actividad económica del sector petrolero. Porque el sector público, PDVSA y el sector público no tienen ni tendrán recursos con que financiar esa inversión para recuperar ese sector productivo petrolero, para que incrementemos nuevamente los niveles de producción petrolera y superemos el 1.000.000 de barriles y nos acerquemos al 1.500.000 barriles en el futuro.
eso no va a poder ser, eso no se va a poder materializar sino con inversión privada, con inversión extranjera. Y ahí viene un segundo factor que es, bueno, que cuáles son las condiciones internas que tienen que darse, como bien dice Rafael, para que esa inversión realmente se sienta atraída a venir a Venezuela. Para ello se necesita seguridad jurídica, que haya un Estado de Derecho, que los inversionistas sientan que sus inversiones están, digamos, protegidas o que están razonablemente protegidas y que no van a ser víctimas nuevamente de expropiaciones o de injusticias en el trato por parte del Estado. Esa es una de las primeras condiciones que tienen que darse. En segundo término, también una de las otras condiciones es las condiciones externas que tienen que darse para que esa inversión se dé. Y allí las sanciones, sin duda alguna, las sanciones impuestas por los Estados Unidos es un factor importantísimo, porque esas sanciones no solamente es que han impedido que Venezuela tenga acceso al mercado norteamericano, al mercado estadounidense, digámoslo así, petrolero estadounidense, sino también que las compañías que ejercen o que realizan actividades dentro de los Estados Unidos, aun cuando sean compañías de terceros países, italianas, franceses, europeas, chinas, japonesas o de cualquier otro país, de pronto se puedan ver afectadas si vienen a Venezuela o si hacen negocios con la actividad económica con Venezuela en su conjunto, porque pueden ser sancionados o pueden, digamos, sentir sanciones dentro de sus actividades o limitaciones dentro de sus actividades en los Estados Unidos. Y eso es otro factor que sin duda alguna limita en una forma importante las posibilidades de que esa inversión extranjera privada venga efectivamente al país, particularmente en el sector petrolero. Por lo tanto, otra de las condiciones que tiene que darse es de que las cosas en Venezuela cambien lo suficiente como para que esas sanciones que vienen del exterior, de los Estados Unidos, de Europa y de otros países, realmente se suavicen, desaparezcan y que por lo tanto se permita eventualmente que inversiones de otros países o que compañías de otros países realmente puedan venir y estén dadas las condiciones para que vengan a Venezuela e inviertan en la recuperación del sector petrolero. Es decir, estamos todavía muy distantes de crear las condiciones para que realmente esa inversión privada necesaria, fundamental, para recuperar o comenzar a recuperar el sector petrolero venezolano, puedan realmente materializarse. Con sanciones, Giorgio, ¿tú coincides con el profesor Palma que con sanciones es muy difícil hablar de recuperación a futuro? Coincido, especialmente en lo que se refiere al sector petrolero. No elaboraré mucho al respecto, pero de mantenerse el status quo de una institucionalidad que es bastante opaca y arbitraria, junto con lo que es un entorno externo y adicionalmente muchas presiones dentro del sector energético para transicionar y dejar atrás los combustibles fósiles, hace que los rangos a los que pueda aspirar Venezuela en términos de las inversiones futuras sean bastante limitados. Probablemente capitales de alto riesgo, aquellos con el suficiente apetito y la capacidad de evadir el entorno de sanciones estadounidenses puedan participar en Venezuela, pero difícilmente pueda ser la masa crítica necesaria para no solamente recuperar nuestra petrolera, sino que esta tenga el suficiente agarre como para propiciar una recuperación del resto de la economía nacional. Pero entrando en ese aspecto de las limitaciones institucionales, en algunos sectores del mundo privado, del mundo empresarial, parece estar consolidándose esta idea de si Venezuela puede instalar una especie de modelo chino o modelo a lo Singapur, que eso es una forma elegante de decir una especie de autoritarismo materialmente próspero. Entonces, el problema con ello está en que ante las pocas perspectivas de cambios en el entorno tanto político como institucional, eso es compatible con alto crecimiento económico. Lamentablemente el modelo chino y el modelo de Singapur cuentan con dos factores que están muy escasos en Venezuela, y esos son potencialidad productiva y capacidad estatal, además de, bueno, recursos financieros. Así que el rango de crecimiento que tiene en este momento Venezuela factible de cara al futuro es bastante reducido.
Y volviendo a lo que es el sector petrolero y de cara al futuro, es muy poco probable que Venezuela pueda regresar a los niveles que tuvo en el pasado. Y sobre todo, Venezuela está muy poco preparada y tiene muy pocas condiciones para adecuarse a la transición energética, ya Mm, sea para aprovechar los recursos que tiene o sumarse a nuevas actividades, que va a ser el eje de la discusión de cara al futuro. Probablemente el petróleo le quede unas cuantas décadas, pero ya no es y ujú, no podrá ser el motor rentista en el cual se estaba fundamentando prácticamente toda la estructura económica venezolana desde las últimas décadas, desde los 70, en el cual se considera la economía como un negocio petrolero mal administrado que subsidiaba a todo lo demás. mm, Entonces, ¿qué es lo que queda ujú. de la estructura económica venezolana sobre la cual puede apoyarse de cara al futuro? Y no es mucho. ¿Cuál sería esa perspectiva? Turismo, producción en qué área. O sea, ¿qué nos queda si ya el petróleo, pues, ya no va a ser lo que era antes, profesor Macquay? ¿Qué nos Bueno, quedaría en un escenario en el cual eventual, pues haya la institucionalidad necesaria para que se anime pues la gente a producir, para que vengan capitales? ¿Qué nos quedaría? ¿Cuáles serían esas áreas? bueno, fíjate, sí, quiero solamente decir una cosa sobre el Sí. petróleo, porque puede ser una inversión de algo de riesgo, pero dadas ciertos cambios institucionales, políticos, evidentemente resuelto políticamente el tema de las sanciones. Venezuela está produciendo ahorita alrededor, digamos, en promedio vamos a terminar este año como con, vamos a decir, 600.000 barriles diarios. Ujú, Para duplicar esa cantidad o llegar, como dice Pedro, a 1.5 millones de barriles, bueno, necesitamos una gran inversión, 5 o 7 años, pero esa inversión tiene que estar acompañada de seguridad y de mecanismos al mismo tiempo que permiten una reinserción a ser un jugador medio dentro de ese mercado petrolero. Entonces, el futuro de Venezuela está en otra parte. El turismo, quién sabe, pero la base de cualquier cosa, que puede ser justamente la diversificación económica, es la visión clara que tengamos de la estrategia de desarrollo económico, una visión de mercado, de integración a ese proceso que se llama globalización. Entonces, tenemos que comenzar por convencernos, todos los venezolanos, que nuestras políticas, nuestras acciones y nuestras iniciativas y nuestras decisiones públicas tienen que estar enmarcados hacia allá, tienen que orientarse a una economía de mercado que está, que es la que tiene Singapur o China, si tú quieres autoritarismo, pero que han generado crecimientos constantes, sostenidos y han logrado importantes mejoras de bienestar en la población, en sectores de la población, porque todavía uno ve las cifras del PIB per cápita chino y siguen siendo muy bajas, pues. Ahora, y eso significaría empezar a construir una visión. Y digo esto porque ahora voy a sacar, antes de terminar esto, un hecho que ha pasado, que no ayuda a generar perspectivas positivas para el país, hacia dónde vamos. Es la reunión que hizo el presidente Maduro con el presidente de Cuba, de Nicaragua y de Bolivia, hablando del ALBA y de una... ujú. O sea, insistiendo en un tema hiperideologizado o de creencia que no es hacia donde se está moviendo el mundo, que no es hacia donde se están moviendo ni siquiera los autoritarismos que le están dando mejoras a sus poblaciones, sino que es quedarse dentro de una caverna llena de monstruos y de amenazas permanentes para cada uno de los pobladores. Entonces, ahí es donde, digamos, los cambios institucionales tienen que ser acompañados de unos cambios de políticas previas y ahí es donde podríamos empezar a plantearnos qué va a hacer Venezuela, diversificar su economía. Y tenemos oportunidades, muchas oportunidades. En primer lugar, la ventaja más importante de Venezuela desde el punto de vista de los recursos naturales no es la minería o las tierras o los paisajes por el turismo, es su posición geográfica. Mm, Y ahí tú dices, oye, ¿cómo un país con una posición geográfica privilegiada,
somos la puerta frente a Europa, pero somos la puerta frente a los Estados Unidos. Ya en los años 20 nosotros comenzamos a desplazar a México. México, es verdad, llegó a ser una economía petrolera que creció muy rápido, pero se agotó muy rápido, pero quedaba más lejos de los mercados de la costa este americana que Venezuela, y eso fue una de las cosas que nos privilegió para que inversiones en aquel momento, estoy hablando de los años 20 del siglo pasado, del siglo XX, empezara a fluir muy aceleradamente la inversión hacia Venezuela, y empezamos el gran boom petrolero, el gran crecimiento que nos sacó de la pobreza, casi sin darse cuenta los venezolanos en los años 30, en los años 40, y vino ese proceso que conocimos. Entonces, digamos que estas condiciones siguen allí, pero necesitamos cambios institucionales y políticos de gran envergadura. La inversión privada va a venir muy rápido al petróleo. Suscribo totalmente lo dicho por Giorgio y por Pedro. Pedro nos dio una clase magistral una vez más, pero al mismo tiempo llegó a una conclusión que no se debe ver con escepticismo. Es decir, mira, el petróleo no alcanza, el petróleo no es el motor para impulsar el desarrollo, pero tenemos muchas cosas que hacerla. Por ejemplo, Venezuela, como se está mostrando en el mundo por la migración forzada que han tenido muchos compatriotas, tiene un capital humano que no sabíamos que teníamos en áreas sensibles e importantes en todos los países. Para decir algo, la medicina. Nuestros médicos están teniendo mucho éxito. Estamos estando viendo emprendedores venezolanos en muchas áreas y en muchos países. Entonces, digamos que hay las condiciones para que podamos generar un optimismo ahora, para que haga que entremos en la lista de posibles opciones para los inversionistas. Ahora hay que generar también condiciones claras. Sí. Y esas condiciones van a depender de un sistema político por la situación en que está Venezuela, que no es por allá, por Asia, sino en el Atlántico. Va a tener que ser un sistema más democrático que no democrático, y eso requiere cambios profundos y cambios institucionales. Y finalmente, privilegiar que los agentes económicos vinculados al trabajo y vinculados al capital generen sus ingresos a través de los procesos económicos de una economía de mercado. Ahí está, digamos, el punto fundamental y la conclusión a que yo quiero llegar. Las instituciones van a hacer su papel en Venezuela en la medida que nos convenzamos todos los venezolanos que el progreso de nuestro país depende de que escojamos el camino de la economía de mercado y impulsemos por esa vía. Bueno, yo quiero agradecer tanto al profesor Palma como a Giorgio Cunto, como al profesor Rafael Macue, que hayan estado hoy con nosotros y nos hayan ayudado a ponerle la lupa a ese 2022 que está allí a la vuelta de la esquina. Bueno, hacen falta muchas cosas, pero sobre todo pareciera que hace falta conciencia de todas estas cosas que ustedes han comentado. Ojalá, pues bueno, se ponga, se alinee todo para que ese crecimiento, ese tan esperado crecimiento económico, tan lejano crecimiento económico como ustedes han planteado, pues bueno, se torne en algo mucho más cercano y que aporte calidad de vida para los venezolanos. Desde aquí les deseamos a los tres un feliz año y bueno, cosas buenas para el año que viene. Ya estaremos conversando el año que viene para analizarlos. Un gran abrazo a todos. Igualmente. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas Gracias gracias. por la Muchas invitación. gracias a los tres.